La semana pasada estuvimos compartiendo un tema muy especial. Yo estuve compartiendo con ustedes la semana pasada sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y básicamente ahí compartía con ustedes la importancia que dejemos que Jesús reine en nuestro corazón. ¿Recuerdan? Que Él lo hizo con dos propósitos. Número uno, porque quería que todos se dieran cuenta que Él era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y número dos, porque Él quería que lo identificaran no como ese rey guerrero que estaban esperando para librarlos del yugo de los romanos, sino como el rey Mesías humilde, que venía como siervo sufriente a morir por los pecados de su pueblo. Pues bien, hoy continuamos con nuestro tema y hoy quiero compartir con ustedes en cierta manera la secuencia, porque la semana pasada con la entrada triunfal empezaron los últimos días, la última semana de Jesús aquí en la tierra. Y hoy estamos recordando, independientemente si murió un viernes o no, yo no entro en esas discusiones. Lo importante es que Él murió por nosotros. Entonces hoy recordamos, porque la cristiandad en términos generales hoy recuerda que Jesús murió en una cruz. Nosotros lo recordamos todos los días, pero hoy queremos unirnos a esa tradición y sobre todo nos vamos a contestar una pregunta, ustedes la tienen en su boletín. ¿Qué significa la cruz para mí? ¿Qué significa la cruz para mí? Déjeme decirle algunas cosas a modo de introducción. Las principales religiones del mundo, yo creo que todos eso lo sabemos, tienen un símbolo visual. Todas las religiones del mundo tienen un símbolo visual que las identifica. Por decir algo, solamente por mencionar algo, el budismo tiene la flor de loto, ¿cierto? Todos conocen eso. El judaísmo es identificado también con otro símbolo, la estrella de David, ¿cierto? Y también otra religión muy importante, el islamismo, es simbolizado, ¿por qué es simbolizado? Una media luna creciente, ¿cierto? Entonces, cuando miramos esto, el cristianismo no es la excepción. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados, pero supongamos que hoy estamos por primera vez en una iglesia cristiana, que no sabemos nada de cristianismo, que nunca hemos oído hablar de un tal Jesús. Sí es relevante entonces que nos hablen del símbolo, el símbolo de la cruz. ¿Cuál es el problema? El problema es que verdades tan hermosas, la gente las ha vuelto piedad popular, y esa piedad popular a veces raya en la idolatría. Entonces, en vez de adorar al que murió en la cruz, terminamos adorando la cruz. Y por eso mucha gente esta semana mandan a bendecir las cruces, etcétera, etcétera, porque creen que eso les va a dar alguna bendición a sus vidas. No, la cruz es solo un símbolo, pero es un símbolo muy, muy importante. La centralidad de la cruz, mis amados, para nosotros los cristianos, la cruz habla de la muerte de Cristo por nosotros. La muerte de Cristo por nosotros, y eso se ve, la centralidad de la cruz se ve en todo el Nuevo Testamento. Cuando miramos todo lo que es el Evangelio, pero principalmente el resto de cartas en el Nuevo Testamento, empezamos a mirar la centralidad de la cruz. Y yo no tengo tiempo hoy para mostrarles todos esos pasajes, pero sí quiero que analicemos hoy un solo versículo. Y el versículo que quiero invitarles a que miremos es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Lo encontraron? Primera de Pedro 3:18, los amigos que nos visitan, en el boletín está la cita bíblica. Primera de Pedro 3:18, voy a leerles de la versión Reina Valera contemporánea. ¿Están conmigo? Iglesia, ¿están conmigo? Porque también Cristo padeció. Ese padeció es sufrió. Porque también Cristo padeció, sufrió
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Acompáñeme, vamos a orar. Padre, una vez más nos colocamos delante de ti, Señor, para pedirte que nos regales una bendición especial, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender estas verdades profundas de tu preciosa palabra, sobre todo lo que significa la centralidad de la cruz para nuestra fe. Señor, ayúdanos, que podamos hoy dimensionar lo que realmente significa que tú moriste por nosotros en una cruz. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. En esta primera carta del apóstol Pedro, yo quiero ubicarlos en el contexto de manera muy breve. El apóstol se está dirigiendo a una iglesia sufrida, una iglesia perseguida, una iglesia donde está pasando por muchos sufrimientos, y ahora Pedro, el apóstol, les va a hablar precisamente de lo que tiene que ver el sufrimiento y les explica que es mejor padecer por hacer cosas buenas que no sufrir y padecer por hacer cosas malas. Eso lo encontramos en el capítulo 1, en el capítulo 2, y básicamente ahí nos dice el apóstol Pedro que el corazón, hablando del sufrimiento, identifica el corazón justo como la respuesta correcta, como la actitud correcta en relación con el sufrimiento. Entonces, lo que quiero mostrarles es que en el versículo 18 está conectando todo lo anterior. Porque en el versículo 18 empezamos diciendo, porque también Cristo padeció. Antes nos ha venido hablando del sufrimiento de los hermanos en la fe, del sufrimiento de la iglesia. Algunos esclavos en esa época que había la esclavitud, algunos estaban siendo en cierta manera maltratados por sus amos. Sus amos los maltrataban, y ahí Pedro, como un pastor, empieza a hablarles, empieza a decirles: mire, ánimo, para adelante, hay que tener el corazón correcto, la actitud correcta. Y ahora les va a decir que el ejemplo máximo de alguien que enfrentó el sufrimiento es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está la conexión. Ellos están sufriendo, y ahora, para animarlos y motivarlos a seguir adelante, Pedro les dice: porque también Cristo padeció, porque también Cristo sufrió. Lo que hace aquí Pedro es presentar el sufrimiento de Jesús en la cruz como el principal ejemplo de sufrimiento. Yo sé que algunos de ustedes están sufriendo. Sé que algunos de ustedes están pasando por momentos duros. Algunos a nivel de familia están pasando una situación muy complicada. Algunos están sufriendo en términos económicos. No saben qué hacer para pagar tantas deudas. Todos los días se ven enfrentados. ¿Cómo hacen para administrar el dinero? Algunos están pasando por un sufrimiento enorme en términos de salud. Y así pudiéramos hablar de muchas clases de sufrimiento. Por eso hoy quiero mostrarles, quiero que miremos los distintivos del sufrimiento de Cristo. Es decir, si Cristo es nuestro modelo, si Cristo es nuestro ejemplo de sufrimiento, entonces miremos a la persona de Cristo y miremos por qué Él es nuestro ejemplo, por qué Él es un testimonio para nosotros. Tengo para ustedes algunos puntos ahí muy claros en su boletín, así que ustedes conocen la dinámica. Los amigos que nos visitan por primera vez, entregamos boletines y animamos a que vayan llenando los espacios para que le quede ahí su recuerdo y el estudio para su casa. En primer lugar, otra vez pregunto, ¿de qué les voy a hablar? Ok, y les estoy invitando a que miremos ¿qué? Los distintivos del sufrimiento de Cristo. Distintivos es qué es lo que lo hace particular, qué es lo que hace significativo, cuál es la diferencia del sufrimiento de Jesús. Entonces, número uno, el sufrimiento y muerte de Cristo fue un sacrificio por nuestros pecados. Repito, el sufrimiento y muerte de Cristo fue un sacrificio
por nuestros pecados. Dice la primera parte del versículo 18, acompáñenme, dice, porque también, ¿qué? Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ustedes conocen, todos sabemos que Dios hizo al ser humano, lo hizo perfecto, y lo hizo para su propia gloria, y lo hizo para que gozáramos de su presencia por toda la eternidad. Pero ustedes también saben que nuestros primeros padres, Adán y Eva, se rebelaron contra nuestro Creador. Ellos se apartaron de la ley moral de Dios y su comportamiento fue totalmente contrario a ese carácter santo de Dios. Hicieron algo que iba en contra de la santidad del Señor, y a eso se le conoce en la doctrina cristiana como el pecado original. El pecado original, no tanto por ser el primero, sino por los alcances y los resultados del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, sobre el resto de la raza humana. De ahí en adelante todos, absolutamente todos, nacemos pecadores. Por eso lo llamamos el primer pecado, el pecado original. Romanos 5:12, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Estamos hablando entonces de la gravedad del pecado. Cuando hablamos de la gravedad del pecado, la podemos ver en la declaración de Pablo en Romanos 3:23, una declaración tajante, cuando Pablo dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Otra versión dice: y están destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Eso es lo que llamamos la gravedad del pecado. Entonces la Biblia, toda la Biblia nos enseña que Jesucristo se sacrificó por nosotros. Hoy es interesante que son verdades que ya sabemos, pero de vez en cuando necesitamos volver a recordar las verdades del Evangelio. ¿En qué está basada nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Repito, toda la Biblia nos enseña que Jesucristo se sacrificó por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5:2. Dice la palabra del Señor: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda, como sacrificio. Dice, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante, como dice una versión antigua, de olor fragante al Señor. Entonces estamos hablando que la muerte de Cristo es un sacrificio por nuestros pecados. El mismo Pedro, en la carta que estamos estudiando hoy, primera de Pedro 2:24, yo voy rápido porque usted solamente anota la cita ahí, porque no tendríamos tiempo de buscar todas las citas. En primera de Pedro 2:24, Pedro dice, él mismo, hablando de Cristo, él mismo llevó, él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Por sus heridas, sacrificio. Ahí nos está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando se mataban los animales, cuando se derramaba la sangre. Eso era un ejemplo, eso era una metáfora, eso eran tipos, enseñanzas de lo que iba a ser Cristo por nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que se sacrificó. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz es primeramente la provisión del amor de Dios, porque es Dios el que toma la iniciativa. Y uno, mis amados, uno nunca puede contemplar la cruz de manera adecuada si olvidamos realmente el amor de Dios por nosotros. No quiero que piensen en un Dios solamente lleno de ira. Claro que Él también le da ira, una ira santa. Ahora vamos a hablar de eso. Pero yo quiero que siempre estén pensando en el amor de Dios por nosotros. La cruz es la manifestación suprema del amor de Dios, porque dice ese pasaje hermoso: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, que dio, que ofreció, que sacrificó a su Hijo. ¿Saben el resto? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Pablo lo dice de otra manera: el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El segundo distintivo del sufrimiento de Cristo, número 2. El sufrimiento y muerte de Cristo fue una sustitución por nuestros pecados. ¿Fue una qué? Sustitución por nuestros pecados. Miren la profundidad, la sencillez de Pedro, pero la profundidad de lo que dice. La segunda parte del versículo dice, hablando de la muerte de Jesús, dice que murió el justo por los injustos. Ahí es donde hablamos que el sufrimiento y la muerte de Cristo fue una sustitución por nuestros pecados. Ahora Pedro nos va a decir en este texto que el castigo y juicio que nosotros merecíamos fue recibido por un sustituto. En otras palabras, los que merecíamos la muerte y el castigo, ¿quiénes eran? Nosotros, no el Señor, éramos nosotros. Entonces ahora Pedro nos va a decir que ahora Cristo muere en lugar de nosotros y ese sustituto se llama Jesucristo. Cuando uno lee todo el pasaje, el versículo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Recordemos que el ser humano, como resultado de su rebelión, de su desobediencia a su Creador y después que vino la caída, quedó muerto espiritualmente. Cuando él queda muerto espiritualmente, quiere decir que toda su vida quedó afectada y ahora es declarado injusto a los ojos de Dios. Ya el ser humano no es justo. A los ojos de Dios quedó de manera injusta. Ya no es justo. Por eso la Biblia, cuando habla de los injustos o no justos, lo dice de la siguiente manera Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11. Y dice así Pablo: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Toda la raza humana quedó caída, toda la raza humana quedó destituida de la gloria de Dios y toda la raza humana es declarada no justa delante del Señor. Por eso Pedro dice que el justo muere ¿por quién? Por los injustos. Ahora, como Dios es santo, como Dios es justo, al ser humano le resulta imposible cumplir con las demandas y las expectativas que tiene Dios para el ser humano. Para el hombre es totalmente imposible. Al Dios ser santo, Él no puede tolerar el pecado. Y nosotros todos somos pecadores. Ahí tenemos un problema. Dios, como es santo, no tolera el pecado. Y también la Biblia nos dice que al ser justo, Él tiene que exigir la muerte de nosotros. Por eso dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nadie se podía salvar. Por eso es necesario entonces el plan de amor que tiene Dios para la humanidad. Y dijo, la única forma es que el justo muera por los injustos. Y ahí es donde el Padre toma la iniciativa de enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces la pregunta obligada que surge es, ¿cómo podrá ser justificado el pecador ante un Dios justo y santo? La respuesta la da el mismo apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 21 al 24, que se los voy a leer. Romanos 3, versículo 21 al 24, dice el apóstol: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es ¿para quién? Para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mira lo que dice Pablo: pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús.
Lo que Pablo nos dice es que la justicia es una justicia que es de Dios y es una justicia que es iniciativa de Dios mismo. Y como la salvación, iglesia, es imposible lograrla guardando la ley, Pablo nos dice que la salvación, que la justificación solo se logra por la fe. ¿Por la fe en quién? ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Por eso la declaración de Pablo, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amados, hoy estamos recordando la muerte de Jesús en la cruz y estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué significa la cruz para mí? Al justo, hablando de Cristo, morir por los injustos, como dice Pedro, somos declarados justos. Y Dios como juez, Él es el juez. A veces no vemos a Dios como juez, pero la Biblia habla de que Él es el juez. Hablando de Cristo también habla de que Él es el juez. Vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Él es el juez. Ahora el juez nos absuelve de toda culpa de nuestros pecados, siempre y cuando, iglesia, escuche, siempre y cuando depositemos nuestra fe en Jesucristo. Siempre y cuando nos arrepintamos y le entreguemos nuestro corazón al Señor. Ya hemos visto dos distintivos del sufrimiento de Jesús. Primer distintivo, a ver, sin pastelear. Muy bien. Simboliza ¿qué? Significa ¿qué? Un sacrificio. Muy bien. Por nosotros. Y número 2, sacrificio. Y número 2, sustituto. Sacrificio, sustituto. No lo olviden. Sacrificio, sustituto. Tercer distintivo del sufrimiento de Cristo. ¿Qué significa? El sufrimiento y muerte de Cristo fue una salvación de nuestros pecados. ¿Fue una qué? Salvación de nuestros pecados. Miren lo que dice el apóstol Pedro, siguiendo con el versículo. ¿Están ahí? El justo por los injustos, y después ¿qué dice? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, para salvarnos, para llevarnos a Dios. Ya hemos visto que el sufrimiento, que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue un sacrificio y una sustitución por nuestros pecados. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué fue lo que se logró mediante este sacrificio de Cristo y mediante su sustitución por nuestros pecados? ¿Qué se logró? ¿Qué resultado arrojó eso? El que se haya sacrificado y el que haya sido nuestro sustituto. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pasó ahí en la cruz del Calvario? Y la respuesta contundente es: lo que ocurrió fue nuestra salvación. Para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación de nuestros pecados. Y cuando hablo de nuestros pecados, hablando de la humanidad, estamos hablando del pecado original, de ese pecado que nos apartaba y separaba del amor del Señor. El Nuevo Testamento, cuando uno empieza a mirar rápidamente todas las cartas, sobre todo cuando miramos a Pablo y al resto de apóstoles, nos ilustra, nos muestra cómo la muerte de Cristo es una salvación ofrecida y consumada mediante imágenes. Los apóstoles utilizan figuras, utilizan imágenes que nos ayudan a entender lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Por eso hoy quiero animarle a que se concentre un poquito, porque voy a utilizar algunas palabras que quizás usted las escucha desde niño, las hemos escuchado desde niño, pero a veces no sabemos qué significan. Hoy estamos con un sermón un poquito teológico, pero hoy necesitamos profundizar qué significa la muerte de Cristo a favor de nosotros. Por eso quiero hablar de 3 figuras, rápidamente. 3 figuras, 3 imágenes
que nos ayudan a entender lo que ocurrió en la cruz del Calvario. La primera figura es que fuimos redimidos. Fuimos redimidos. Cuando hablamos de redimidos, mire lo que dice Romanos 3:24. Romanos 3:24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Muchos escuchan hablar de Cristo Redentor, pero no saben lo que significa Redentor. A veces hablamos de redimidos y no sabemos qué significa redimidos. Por eso quiero, muy breve, porque no tengo tiempo para profundizar, ¿qué significa la obra de la redención? La redención significa que nosotros fuimos comprados. Iglesia, ¿escuchó eso? Significa que fuimos comprados. El término redención es un término que se usaba en la época de Pablo, se utilizaba en el Imperio Romano en la transacción que se hacía cuando se compraban esclavos. Cuando se compraba un esclavo o cuando se dejaba libre, esa transacción, alguien decía, yo lo voy a redimir, lo voy a redimir, lo voy a dejar libre. De eso es que estamos hablando acá. Lo que Pablo nos está diciendo es que fuimos justificados por Dios al ser redimidos, comprados del mercado de esclavos. ¿De qué? Esclavos del pecado, a través de un pago que hizo Cristo Jesús, un pago que costó su sangre. Es cierto que la salvación es por gracia, pero no es una gracia barata, es una gracia costosa, es una gracia que costó nada menos y nada más que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entonces quedamos libres de la culpa, quedamos libres del pecado, porque Él nos redimió en la cruz del Calvario. Espero que esté prestando atención a la predicación en esta noche. Por eso la importancia de las palabras que estamos analizando de Pedro cuando dice para llevarnos a Dios. Una segunda imagen que nos ayuda a entender lo que ocurrió en la cruz del Calvario es que fuimos alejados de la ira de Dios. Fuimos alejados de la ira de Dios. Ya casi nadie habla de la ira de Dios. Hoy en día, con ese evangelio distorsionado que hay en muchas iglesias, con el evangelio de la prosperidad, con el evangelio de la gracia barata, ya no se habla de la ira de Dios. Pablo, en el capítulo 3, que lo estamos viendo también, en el versículo 25 nos dice algo tremendo. Nos dice que aunque fuimos justificados gratuitamente por su gracia, esa justificación tuvo un alto precio. Y dice Pablo en el versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Escucha esa palabra. Como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Otra palabra teológica que muchos no entienden en el día de hoy, propiciación. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es el equivalente en el Antiguo Testamento a la palabra propiciatorio, el cual era la cubierta del arca, la cual era rociada con la sangre de un animal en el día de la expiación, sangre que cubría las tablas de la ley que el pueblo había transgredido. Entonces, cuando hablamos de propiciación, simbólicamente con este sacrificio, los pecados del pueblo quedaban expiados o cubiertos, y así entonces Dios pasaba por alto los pecados del pueblo y se apaciguaba su ira contra los pecadores. Entonces, hablando ya de la muerte de Cristo por nosotros, cuando dice que fue nuestra propiciación, lo que Pablo nos está diciendo es que el sacrificio de Jesús no solo cubrió nuestros pecados, sino que también los quitó por completo. Eso es muy profundo. Eso es muy profundo, iglesia. Eso solo se entiende cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para entender las verdades del Evangelio y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Los otros apóstoles también hablan de esta verdad. Yo no los quiero cansar hoy. Hoy esta prédica solamente va hasta las 8 de la noche nomás. No, mentira, no. Pero
La Biblia está llena de versículos. Mire lo que dice Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta propiciación era necesaria porque el pecado despierta la ira de Dios. Es una propiciación iniciada por Dios mismo en su misericordia y gracia, y por eso repito el texto que para mí es el corazón del Evangelio: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios nos perdonó y nos recibió en su seno nuevamente, y como dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? Para llevarnos a Dios. Hay una tercera figura. Las dos primeras, ¿cuáles fueron? Sin pastelear. Redimidos, alejados de la ira, que es propiciación. Tercero, fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados con Dios. A causa de nuestros pecados, nuestra relación original con Dios estaba rota y ahora ha sido recuperada por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa figura Pablo la menciona muchas veces, pero en Romanos, en el capítulo 5, versículo 9 al 11, citas para que estudien en su casa. Romanos, capítulo 5, versículo 9 al 11, Pablo dice: con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Qué hermoso saber que al ser justificados, que al ser perdonados, todas estas figuras que hemos hablado, al ser redimidos, ahora somos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Esa reconciliación es lo que nos hace ser amigos de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Este fin de semana, mañana a las 7 de la noche o el domingo a las 9 de la mañana voy a continuar con esta exposición de Primera de Pedro 3:18. Ahora quiero terminar con unas aplicaciones. Y a modo de aplicación, empezamos este estudio diciendo que Pedro presenta el sufrimiento de Jesús en la cruz como el principal ejemplo de sufrimiento. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es la relación entre los sufrimientos de Cristo y los nuestros? ¿Cómo se relaciona eso? Sí, ya estamos viendo la verdad profunda teológica, pero en términos prácticos, ¿eso cómo se relaciona? En otras palabras, ¿en qué forma habla la cruz frente a nuestro dolor? ¿Qué tiene que ver con nuestro sufrimiento? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos pasando en este momento? Y vamos a contestar hoy solo con una respuesta, porque este fin de semana tengo otras dos respuestas, porque este mensaje tiene continuación. La primera respuesta, ¿qué nos ayuda? ¿En qué forma habla la cruz frente a nuestro dolor? Número 1, soportar pacientemente el sufrimiento. En otras palabras, cuando yo veo la muerte, el sufrimiento de Jesús en la cruz, es un estímulo, es una motivación a seguir adelante en medio del sufrimiento. Y ahí es donde Pedro nos va a hablar de manera clara, donde nos está diciendo que Jesús es el modelo para nosotros, pero ya había dicho algo sobre el sufrimiento. Hablando de los esclavos, en el capítulo 2, versículo 21 al 23, mire lo que le dice Pedro
a los cristianos de esa iglesia perseguida que estaban sufriendo mucho. Repito, Primera de Pedro 2, versículo 21 al 23 dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir. ¿Están conmigo? Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. De ahí pudiéramos sacar otra predicación, pero no tengo tiempo. En este caso, Pedro se está refiriendo al sufrimiento de los esclavos, y eso también tiene que ver con nosotros, tiene que ver con otras aplicaciones. Cuando sufrimos injustamente por hacer lo bueno, cuando sufrimos en la fábrica, cuando sufrimos en la universidad, en la unidad donde vivimos, cuando a veces empezamos a sufrir por vivir una vida coherente con el Evangelio. De eso está hablando Pedro en este pasaje. La pregunta que le hago es: ¿estás sufriendo por causa del Evangelio? Ahora, porque si estás sufriendo por hacer lo malo, por favor, eso es lo que merecemos y más. Pero si estamos sufriendo por hacer lo bueno, la motivación a seguir adelante es lo que le tocó sufrir a Jesucristo en la cruz del Calvario. El sufrimiento de Cristo en la cruz, esa es una inspiración para soportar pacientemente el dolor inmerecido, sin quejarnos y sin devolver mal por mal. Vamos a escuchar un testimonio breve que Esther, mi esposa, va a compartirles a ustedes. Buenas noches. Bueno, como he sabido por muchos, como familia venimos en un proceso, ya ajustamos 3 años de una insuficiencia renal mía. Es un proceso bastante difícil, ¿sí? Por todo lo que trae. Aunque yo sé que hay otras personas que de la comunidad están sufriendo mucho, y ahora recordaba a Carlos, ¿sí? Entonces, créanme que Dios ha sido lo que a mí me sostiene. En esta enfermedad he aprendido que yo estoy de pie por la misericordia de Dios. Y ahora que Renzo decía que Dios debería ser esa motivación para seguir adelante, recordaba el día que me estaban haciendo un implante de hueso. Por la enfermedad tuve un desgaste de hueso y entonces estoy en un proceso odontológico y tuvieron que hacer un implante. Y parte de la anestesia no obró cuando abrieron. Y el odontólogo puso 6 veces anestesia y la anestesia no obró. Entonces él me decía: yo puedo colocar más, pero va a tener un problema en la recuperación, no va a ser tan buena como yo deseo. Y yo le dije: hágalo. Yo le dije: hágalo. Y yo recuerdo que fueron 3 horas con esa cirugía, 3 horas, y yo lloraba, a mí se me venían las lágrimas, y yo ahí recordaba, y fue la motivación. Y yo decía: Señor, el dolor tuyo fue mayor al que yo estoy sintiendo. Y tú fuiste a la cruz prácticamente destrozada. Y lo hiciste. Yo, ¿cómo no voy a poder con eso? Y yo les digo, pueden venir las situaciones más difíciles en la vida. Puede venir el dolor más insoportable. Puede venir la prueba más grande. Pero lo único que no podemos perder de vista es a Jesús y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y créame que si Él pudo con tanto que nosotros merecíamos, ¿cómo no vamos a poder nosotros mantenernos en pie cuando ya Él hizo todo lo mayor por nosotros? Lo que nosotros estamos viviendo es mínimo, el dolor que sentimos es mínimo
a lo que Jesús tuvo que soportar y no había anestesia para él. ¿Sí? Y él lo soportó, ¿sabe por qué? Por amor. Y tal vez cuando él en sus fuerzas no podía, nos veía a nosotros. Y él decía, hay que hacerlo, por ellos vale la pena. Hoy yo le digo, el sufrimiento que sea, que no lo aleje de Dios, porque vale la pena, aquí es pasajero. En el cielo no vamos a tener ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna enfermedad. Entonces aquí pasemos la prueba y no nos desanimemos, porque siempre miremos a Jesús y Él es nuestra motivación. Dios le bendiga. Amén. Apocalipsis 21, versículo 1 al 4. Mire la promesa tan hermosa que nos hace el Señor, donde todo el sufrimiento va a ser destruido y cancelado. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento cuando venga por segunda vez. Y dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Esa es la promesa para nosotros. Por eso la idea es, amados, meternos más con el Señor, apropiarnos más de las promesas del Señor, meternos con Él, seguir adelante. Por eso, cuando hablamos del fin del sufrimiento, que eso va a ser algo real, pues mis amados, ¿qué nos toca hacer? Perseverar, seguir adelante, apropiarnos de sus promesas. Y entonces aquí viene una invitación que Dios le hace a los amigos que nos visitan por primera vez. Si nunca le has entregado la vida al Señor, escuche estas palabras, porque cuando hablamos del fin del sufrimiento, va a ser el fin del pecado, porque en el cielo nuevo y en la tierra nueva, mire lo que Juan escribió en Apocalipsis 21, 27, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Por eso tenemos que asegurarnos, iglesia, amigos que nos visitan, asegurarnos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y la pregunta es, ¿mi nombre está escrito en el libro de la vida? Si usted no está seguro, mire la invitación que le hace Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo, ¿qué dice Jesús? Porque yo soy humilde, ese rey humilde, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Incline su rostro mientras escuchamos el piano. Vamos a escuchar un himno como una aplicación al mensaje de hoy. Incline su rostro. Por favor, cierre sus ojos un momento. Vamos a orar. Mientras escuchas el piano, vamos a orar. Padre de la gloria, gracias te damos en esta noche, Señor, que nos permites escuchar tu palabra. Recordar hoy, Señor, lo que realmente significa la cruz para nosotros. Tantas verdades que hemos estudiado hoy, Señor, tantas verdades. Señor, ayúdanos a que estas verdades se queden claras en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, Señor. Que podamos entender, Señor, que tu sufrimiento, que en la cruz, ese sufrimiento tuyo tenía unos distintivos especiales.
Tu muerte fue un sacrificio por nuestros pecados. Tu muerte también fue una sustitución por nuestros pecados, Señor. Pero también el sufrimiento y la muerte tuya fue una salvación de nuestros pecados. Fuimos redimidos, fuimos comprados. Señor, fuimos alejados de tu ira, Señor, porque tú fuiste nuestra propiciación, Señor. También fuimos reconciliados contigo, Señor. Y por eso ahora, siguiendo, Señor, tu ejemplo, ahora nos invitas a soportar pacientemente el sufrimiento. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ahí donde estás, dígale: Señor, ayúdame en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento. Ese familiar, ese amigo, ese ser querido que está sufriendo, póngalo ahora mismo en la presencia del Señor. Y escuchemos este himno que nos recuerda el sufrimiento de Cristo por cada uno de nosotros. Toda enfermedad, tú llegaste a morir, y por mí sufriste.